En 1942, por la línea ferroviaria Las Matas-Las Rozas, se acercó un tren que no se parecía a nada habitual y que avanzaba a una velocidad extrema. Pero se veía extraño. Los vagones eran más bajos de lo normal, más estrechos, estaban unidos firmemente entre sí, casi como si fueran un solo cuerpo. Los ingenieros ferroviarios que estaban junto a la vía miraban sus relojes. El tren se acercaba. Su velocidad, 120 kilómetros por hora. Uno murmuró: «Es demasiado rápido para esta línea. Si no reduce la velocidad en la curva, descarrilará». Cuando el tren entró en la curva, los ingenieros empezaron a ponerse tensos. El tren entró en la curva a la misma velocidad, sin sacudidas ni problemas. Un ingeniero bajó sus prismáticos. «Esto es imposible, la potencia del motor es estándar, la vía es la misma, ¿cómo puede ir tan rápido?». La respuesta era esta: hacía algo diferente a los otros trenes. Dentro, el diseñador Alejandro Goicoechea estaba sentado, tomaba notas en su cuaderno. No había vibraciones. Poco ruido. Los vagones estaban tranquilos. Porque Goicoechea había comprendido una verdad. El problema de la velocidad no era un problema de motor, era un problema de equilibrio. Y si rediseñabas el tren, podías aumentar la velocidad sin cambiar las vías. Esta idea dio origen a Talgo. Y cambiaría para siempre el mundo del ferrocarril, aunque en aquel momento muy pocas personas creían en ella. Usted habría creído. Las características de la vía. En la década de 1930, la tecnología ferroviaria había llegado a un punto de estancamiento. Los ferrocarriles funcionaban desde el siglo XIX con la misma lógica. Vagones pesados de acero. Ejes fijos, pares de ruedas. Locomotoras potentes. Para ir más rápido se utilizaban motores más potentes. Pero cada aumento de velocidad traía nuevos problemas. A medida que el tren aceleraba, la fuerza centrífuga en las curvas aumentaba. El tren era empujado hacia el exterior. El riesgo de descarrilamiento crecía. Reducir la velocidad en las curvas solucionaba esto, pero reducía la velocidad media. Las ruedas estaban rígidamente unidas a los raíles. Incluso una pequeña irregularidad en la vía se transmitía a todo el vagón. A alta velocidad, la vibración se volvía insoportable. Se podían usar vías mejor construidas y más regulares, pero eso resultaba muy caro. Los vagones pesados ejercían presión sobre los raíles. Los raíles se desgastaban. Los costes de mantenimiento aumentaban. Fabricarlos con materiales más ligeros quizá habría solucionado el problema, pero en aquella época no existían materiales ligeros y resistentes. Las compañías ferroviarias europeas habían aceptado estos problemas. Decían: los trenes son así. Pero Alejandro Goicoechea no lo aceptó. El nacimiento de una mente que cuestiona las reglas. Alejandro Goicoechea, Omar, nació en Bilbao en 1895. Su padre era ingeniero ferroviario. Alejandro creció de niño en las estaciones de tren. Pero los trenes no lo fascinaban, lo que lo fascinaba eran los límites. Estudió ingeniería en Madrid. Se convirtió en ingeniero mecánico. Pero no era un ingeniero clásico. Cuestionaba todos los sistemas. En la década de 1920, trabajó para los ferrocarriles españoles. Realizó mantenimiento de locomotoras. Analizó diseños de vagones. Y se dio cuenta de algo: los trenes eran excesivamente pesados. Un vagón de pasajeros pesaba entre 40 y 50 toneladas. Pero solo transportaba entre 50 y 60 pasajeros. Es decir, 1 o 2 pasajeros por tonelada. Goicoechea preguntó: ¿por qué es tan pesado? La respuesta fue: porque debe ser seguro. Pero el peso limita la velocidad, aumenta el consumo de combustible, desgasta los raíles. Sí, pero no hay alternativa. Goicoechea no aceptó esa respuesta. Y formuló una pregunta. ¿Y si pudiéramos reducir a la mitad el peso del tren sin disminuir su capacidad de transporte? Sus colegas se rieron. Si reduces el peso a la mitad, la seguridad se reduce a la mitad. Goicoechea no respondió, porque aún no conocía la solución. Pero sabía una cosa: el problema no estaba en los vagones. Estaba en los ejes. Planes del tren sin ejes. En un vagón de tren clásico, los pares de ruedas eran fijos. 2 ruedas estaban unidas entre sí por un eje. A esto se le llamaba eje. El eje distribuía el peso del vagón sobre los raíles. Era fuerte, pero era rígido. En las curvas, el eje no quería girar, quería seguir recto. Esto provocaba fricción, provocaba vibraciones. Goicoechea decidió eliminar el eje.
Pero sin eje, ¿cómo se sostendría el vagón? Podría ser si las ruedas se movieran de forma independiente. Goicoechea unió los vagones entre sí de manera articulada. Debajo de cada vagón había un solo par de ruedas. Pero ese par de ruedas no estaba en el centro del vagón sino en el extremo. Es decir, dos vagones colgaban de un único eje central. A esto se le llamó tren articulado. Pero también tenía muchas ventajas. Cuando el número de ejes se reducía a la mitad, el peso disminuía un 40%. Los vagones se movían de manera independiente en las curvas. La fuerza centrífuga se distribuía. Los vagones se diseñaron más bajos. El centro de gravedad descendió. La estabilidad aumentó. Pero había un problema: la seguridad. En los trenes clásicos, cada vagón era independiente. Si un vagón fallaba, los demás no se veían afectados. Pero en el sistema articulado, los vagones estaban conectados entre sí. Si un vagón fallaba, todos se veían afectados. Goicoechea aceptó esto, y dijo, sí, pero si falla menos no habrá problema. En teoría parecía lógico, pero en la práctica, había que probarlo. La creación de Talgo y la realización de la primera prueba. La Guerra Civil Española había terminado, el país era pobre. Pero Goicoechea construyó un prototipo con su propio dinero. Su abreviatura era Talgo, Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol. Oriol era el apellido de su socio. José Luis Oriol era un empresario. Él financió el proyecto. El primer Talgo tenía 3 vagones. Cada vagón pesaba 15 toneladas. Los vagones clásicos pesaban entre 40 y 50 toneladas. Los vagones se fabricaron con una aleación de aluminio. Ligera pero resistente. El centro de gravedad se bajó 70 centímetros. Esto permitió que el tren se moviera con mucha más facilidad. La primera prueba se realizó en la línea Las Matas-Las Rozas. Goicoechea se sentó en el primer vagón. Los ingenieros esperaban junto a la vía. La locomotora tiró. El tren se puso en marcha. En el primer tramo recto no hubo problemas, pero cuando llegó la curva todos se pusieron tensos. En los trenes clásicos, en las curvas los pasajeros se balanceaban, los vagones chirriaban. Pero Talgo estaba silencioso, suave. Goicoechea colocó una taza sobre la mesa, la llenó de agua, el tren pasó por la curva, el agua no se derramó. En las noticias se habló de esto. Talgo muestra en las curvas la mitad de vibración que los trenes clásicos. Esto parece físicamente imposible. Pero es real. La segunda prueba fue de velocidad. Talgo alcanzó los 120 km por hora. Los trenes clásicos, en esa vía, solo podían ir a 80 km por hora. ¿Cuál era la diferencia? La potencia del motor era la misma, la vía era la misma, solo el diseño era diferente. Y eso lo cambió todo. La duda sobre el sistema. Talgo tuvo éxito. Pero el sector ferroviario no estaba convencido. Había preocupaciones en materia de seguridad. Los ingenieros clásicos preguntaron, ¿qué pasa si un vagón sufre una avería? ¿Se detiene todo el tren? Goicoechea respondió, sí. Pero la tasa de averías de Talgo es la mitad que la de los trenes clásicos, porque hay menos piezas móviles. Las articulaciones se desgastan. ¿Cómo se sustituyen? Las articulaciones se desgastan menos que los ejes clásicos, porque hay menos fricción, y sustituirlas es más fácil que cambiar un eje. La infraestructura no era adecuada. Talgo no es compatible con los sistemas existentes, requiere una nueva infraestructura. No. Talgo funciona con las vías existentes, solo el diseño de los vagones es diferente. Pero la mayor resistencia era psicológica. Las compañías ferroviarias llevaban 100 años usando el mismo sistema, el cambio significaba riesgo. Talgo parecía arriesgado, por ser diferente. En la vida, las diferencias también traen consigo riesgos, igual que los ingenieros que expliqué en vídeos anteriores. Construir un traje espacial significa cambiar tu entorno. Los ferrocarriles españoles utilizaron Talgo en un número limitado de líneas, pero no lo generalizaron. ¿Por qué? Porque Talgo resolvía otro problema. Entre España y Francia, el ancho de vía era diferente. Las vías españolas eran de 1668 milímetros. Las francesas, de 1435 milímetros. Los trenes clásicos se detenían en la frontera y se cambiaban los vagones. Se perdían horas. Pero Talgo. Goicoechea diseñó un sistema de ruedas ajustables. Mientras el tren estaba en movimiento, el ancho de las ruedas cambiaba.
Esto era revolucionario. Pero solo se utilizó en la línea España-Francia. El mundo olvidó a Talgo, hasta que llegó la era de los trenes de alta velocidad. El recuerdo de Talgo. Años 60. Japón estaba desarrollando el Shinkansen, tren bala. Francia estaba desarrollando el TGV. Ambos utilizaron los principios de Talgo. Vagones ligeros. Centro de gravedad bajo. Estructura articulada. Pero el nombre de Talgo no fue mencionado. Porque Talgo no había crecido comercialmente. Goicoechea murió en 1984. Talgo seguía siendo una pequeña empresa española. Pero en los años 90, los ferrocarriles de alta velocidad despegaron. Y Talgo fue redescubierto. El Talgo 350 era el tren más rápido de España. Podía alcanzar los 330 km por hora. Pero seguía funcionando con un sistema articulado. Hoy, los trenes Talgo se utilizan en Oriente Medio, Kazajistán y Estados Unidos. Porque Talgo ofrece una solución económica de alta velocidad. Permite aumentar la velocidad usando la infraestructura existente, sin necesidad de construir nuevas vías. El legado de Goicoechea no solo aumentó la velocidad, también aumentó la eficiencia. Alejandro Goicoechea nunca se hizo rico. Nunca ganó un Nobel. Nunca fue famoso a nivel mundial. Pero cada tren articulado lleva su idea. A veces la velocidad no proviene de más potencia. Proviene de menos fricción. De un mejor equilibrio. De replantear las reglas. Goicoechea no reinventó los trenes. Solo hizo la pregunta correcta. ¿Por qué los trenes son tan pesados? Y la respuesta cambió el mundo. No olviden dejar sus opiniones sobre el video en los comentarios. Dar like y suscribirse al canal. Gracias por ver.